Vamos a seguir con el estudio de la autoridad. Le voy a pedir que ponga atención acá adelante, que apague su celular. También hay indicaciones. Cuando estemos predicando no quiero que nadie coma en el local porque es una falta de respeto. Nosotros usted viene a escuchar palabras, no viene a entretenerse. ¿Qué es lo que viene usted? A escuchar palabra del Señor. El pueblo judío, cuando hace una copia de la Torá y hay un pequeño error, ellos no hacen tira esa copia, la enrollan y la guardan. Ellos tienen reverencia a la palabra. Y nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Porque hay cosas que no podemos seguir haciendo porque son tradiciones, pero sí tenemos que tener respeto hacia lo que es la palabra. Así que le voy a pedir a los hermanos que pongan su celular en vibrador. Y yo quiero orar primero por mí y por usted para que podamos, que Dios nos dé entendimiento. Amado Padre, yo te doy las gracias por este momento tan especial. Hemos sentido tu presencia, tú estás en medio de tu pueblo, lo declaro, lo creo, pero este momento te pedimos que tú nos des quietud en nuestra alma y en nuestra mente, en nuestras emociones. Aquíétanos, queremos entender tu palabra, queremos un día que tú nos hables, Espíritu Santo, el soplo de Dios venga sobre mí, el Ruach Hakodesh venga, santifica mis labios, Padre, para que tú me uses para hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada, quería hacer un pequeño repaso porque yo creo que no todos estuvieron el sábado pasado. Y voy a tratar de ser breve. El sábado pasado, ¿de qué es lo que hablamos? A ver, de la autoridad. Este principio es un principio universal, habíamos dicho, ¿cierto? Es algo de importantísimo para Dios que podamos entender. Todo se mueve a través de la autoridad, todo lo que nosotros hacemos tenemos que tener autoridad delegada. Si usted está en un trabajo y usted lo comisionan para manejar un camión, usted tiene autoridad para manejar ese camión. Si usted está en el trabajo y usted lo encarga en una bodega, usted tiene encargado de esa bodega. Todo está en base a la autoridad y nada se hace sin la autoridad. Ahora Dios me hablaba muy claramente con respecto que en este tiempo nosotros queremos conocer el reino, pero para conocer el reino y para extender el reino, tenemos que Dios trabaja a través de dos cosas, que yo decía que era poder y autoridad. Porque el enemigo tiene estrategias para extender su reino a influencia, en cambio Dios usa su reino para destruir la estrategia del enemigo. El reino de Dios es absoluto, nada lo puede detener, nada lo puede destruir. Por lo tanto, nosotros debemos saber que estamos llamados a extender el reino de Dios. ¿Qué está usted llamado? Al reino de Dios. Jesús habló 150 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento del Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es el tema primordial para Jesús, para sus apóstoles y para Pablo. Pablo en una iglesia habló por 2 meses acerca del mismo tema. ¿Se imagina 2 meses hablar del mismo tema? Ay, ¿cómo los jóvenes lo tendría aburrido? No sé, no creo, porque tenía revelación de Dios. Pero es importante que entendamos que el reino de Dios tiene que ser extendido. Pero ese reino es como una semilla que cae dentro de nosotros y que tiene que provocar un fruto. ¿Se escucha metálico? ¿Se escucha bien o no? Ya, yo lo escucho metálico. Entonces Dios usa 2 cosas. Lucas 9.1, un repaso rápido. ¿Qué dice Lucas 9.1? ¿Van a ocupar el data? No van a ocupar el data. Lo voy a leer, Lucas 9.1. Dice, después de convocó a los 12 y les dio poder y autoridad. ¿Qué le dio? Poder, autoridad. ¿Qué necesita la iglesia entonces para poder extender el reino? Poder y autoridad. Entonces, estos son 2 elementos que la iglesia tiene que saber usarlos. Poder, que viene del griego dunamis,
y autoridad, que viene de exusía. Son dos palabras que expresan dos cosas muy importantes. Pero no puede haber autoridad sin obediencia. No puede haber autoridad sin obediencia. El reino es la esfera de la autoridad e influencia. La autoridad refleja el poder que Dios nos concede y la autoridad funciona en base a lo que Dios nos ordena hacer. No es lo que yo quiero hacer, sino como Dios lo quiere hacer. Así que es importante entendamos esos pequeños detalles para poder ahora seguir con la otra parte del tema. Todo comienza en la autoridad y nada se hace sin ella. Todo comienza en la autoridad y nada se hace sin ella. Veamos lo que dice aquí en Juan 3:27. Es importante porque cuando nosotros entendemos que yo tengo autoridad para hacer algo, es porque Dios me ha capacitado. ¿Cómo se lee en la versión 1960? ¿Alguien la tiene? Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre hacer nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Aquí en la versión lenguaje actual dice, Juan les contestó: nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Es diferente, ¿no? Dice, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite, si lo autoriza. Es por eso, hermanos, que una de las deficiencias que hay en la iglesia es la obediencia. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer cosas, pero no todas las cosas son agradables delante de Dios. No todo lo que hacemos es inspirado por Dios. Muchas veces son productos de nuestras emociones. Muchas veces son productos quizá de mostrarnos, de promovernos o de que nos pongan atención. Puede también operar un espíritu de rechazo en alguien y él quiera mostrarse para sentirse importante. No todo lo que hacemos es inspirado, por lo tanto yo debo estar seguro que cuando yo emprendo algo para Dios es porque Dios me está delegando eso y tengo que hacerlo. Porque cuando yo me someto a la voluntad de Dios, en el fondo me someto a la autoridad delegada de Dios y la autoridad que está sobre mí. Por ejemplo, ¿por qué usted viene a esta iglesia? Porque reconoce en algún grado, otros más, otros menos, que hay autoridad. ¿Cuál es la autoridad de esta casa? La pastora y yo, ¿cierto? Nosotros somos la autoridad delegada. Usted reconoce en algún grado, porque yo sé que no todos reconocen totalmente la autoridad. Hay algunos que hablan un poquito, otros por acá, otros no les gusta conversar mucho las cosas, ¿me entiende? Pero de alguna manera usted reconoce algo de Dios en mí, ¿cierto? Ahora, la autoridad no está en base a la persona que es perfecta, sino que Dios lo da. Mire lo que dice acá en Números 27:16, ahí está. Usted tiene que saber que cuando usted va a una iglesia, Dios pone autoridad. Dios establece su gobierno a través de la autoridad. Dios establece su gobierno a través de la autoridad. Si no hay autoridad, no hay gobierno. Lo uno va con lo otro. Deuteronomio 27:16. Y Jehová, y por verso 15, dice, entonces habló Moisés a Jehová diciendo, Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la asamblea. ¿Quién pone entonces? Dios. ¿Quién pone? Dios el que pone. O sea, no es porque a mí me cae bien, no es tampoco porque yo tengo mérito, es porque Dios puso en mí la autoridad para poder pastorear y para poder orientarlos y guiarlos. ¿Me entiende? Dios puso la autoridad. O sea, ¿cómo le puedo transmitir esto? Cuando Dios establece una autoridad, es de sí mismo que la da. Es un representante de Él. Es como que estuviera, le pongo en el caso, cuando yo trabajaba en la ferretería Prat y
don Rodrigo Yarzún me daba una orden verbal y me decía, Vladimir, anda y ve y dile a mi hermano que vaya a sacar el auto, bla, bla, ¿me entiende? Yo iba con un mensaje de parte del jefe a hablarle a su hermano que tenía que hacer algo. Entonces cuando yo le decía, dice don Rodrigo que usted tiene que hacer, ¿qué es lo que pasaba en ese momento en la persona que escuchaba el mensaje? ¿Me veía a mí? ¿Qué es lo que veía? ¿A quién veía? Al mensaje que yo venía de parte de don Rodrigo. Y cuando yo decía algo de parte de don Rodrigo, la gente obedecía. No era la persona, sino el mensaje que lleva. Eso es reconocer autoridad. No es que yo sea la persona perfecta, sino porque Dios me ha usado para a usted hablarle de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros nos levantamos en contra de lo que Dios ha establecido, nos levantamos en el fondo contra que si la persona o el hermano don Rodrigo dijo, no quiero ir, no quiero ver, ¿con qué se está rebelando? ¿Contra mí? No. ¿Con quién? Con el dueño. Y a él va a tener que darle cuenta, no a mí. ¿Me entiende? Entonces cuando yo me rebelo contra una autoridad delegada de Dios, no me estoy rebelando directamente con el pastor, sino con lo que está sobre mí. ¿Me entiende? Voy a repetir esto porque es importante que lo entendamos. Busque Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda alma a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino ¿de quién? De Dios. ¿De dónde viene la autoridad entonces? ¿De mí? No, de Dios. Dios me delega su autoridad para yo poder hacer algo acá. Si yo no tuviera autoridad de Dios, yo no podría a usted enseñarle, predicarle, no podría ser pastor, porque Dios me delegó su autoridad para hacer una función en el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Cuando yo era jefe de reparto, yo tenía una función en la ferretería que era llevar todos los repartos. Yo era responsable de los camiones, los choferes, de todas las situaciones. ¿Me entiende? Yo era el representante cuando la gente me llamaba y tenía algún percance con los despachos. Pero yo representaba ¿a quién? A la empresa. Y la empresa tenía una cabeza que era don Rodrigo. Entonces cuando yo trabajaba en acuerdo a la cabeza y obedecía lo que mi jefe me decía y lo obedecía, me iba bien. Pero cuando yo, nunca lo hice, pero si yo hubiese desobedecido una orden directamente de don Rodrigo, ¿qué me hubiese pasado? Ay. Me acuerdo cuando yo trabajaba, cuando él los retaba, todos escapaban, porque hasta los hermanos le tenían miedo. Entonces, pero yo no tenía miedo, yo sabía que tenía que obedecerlo por causa de la conciencia. ¿Me entiende? Entonces yo entendía que toda autoridad viene de Dios, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Toda autoridad, dice, viene de Dios. Y las que hay y las que existen por Dios han sido instituidas. Porque Dios no puede hacer nada sin autoridad, no puede. Él tiene que poner autoridad, porque ¿qué es lo que trae la autoridad? Orden. Si en una casa no hay papá o no hay mamá, ¿qué pasaría con los niños? Desorden, pues. Unos estarían comiendo a deshora, estarían viendo tele hasta tarde, estarían a jugar, no entrarían a la casa, ¿me entiende? Pero si hubiese un padre y una madre preocupados, hay un orden. ¿Para qué Dios pone autoridad entonces? Para ordenar cualquier cosa. ¿Cómo dice? Ordenar el cuento. ¿Me entiende? Entonces, sigamos leyendo. De manera que el que resiste a la autoridad, resiste, ¿qué cosa? ¿A quién resiste? A Dios mismo.
O sea, cuando yo me opongo a mi papá, al carabinero o a quien sea, en el fondo yo estoy resistiendo la autoridad que Dios puso en ese lugar. Dice, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Uno de los pecados que abunda de la iglesia es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Hacer mi propia voluntad. Hacer lo que yo quiero. O sea, yo me congrego cuando quiero, con lo que quiero, si quiero llego a puntual, si quiero no llego. ¿Me entiende? Eso es vivir en libertinaje. La Biblia dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Tendrá eficacia si usted dice, Señor, ayúdame, y en lo sustancial usted no obedece a Dios? ¿Tendrá eficacia la salvación para usted si usted no obedece a Dios de una manera como Él se lo merece? Busque Lucas 6, 46. ¿Lo encontraron? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué cosa? Y no haces lo que te digo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué me dices Señor en el culto cuando yo te digo que tienes que hacer algo? No lo haces, no sirve lo que tú dices. Es una mentira. Porque nosotros cuando decimos algo y no lo hacemos, nos hacemos mentirosos. Dice en Tito, Tito. Tito 1:16. Es importante que lo analicemos, hermano, si estamos en obediencia. Porque la obediencia es una de las virtudes más grandes que tiene que tener un hijo de Dios. Obediencia. Tito 1 dice, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, ¿cierto? ¿Qué es profesar? Lo mismo que decíamos recién en Lucas 6:46. Profesar es decir, Señor, Señor, y no hago lo que Él me pide. Y dice, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes. Descalificados ¿para qué cosa? Para toda buena obra. Por eso que a lo mejor Dios no te puede usar más allá porque ve en ti que hay rebelión, no hay obediencia. No hay obediencia primero a la palabra, no hay obediencia a Dios o no hay obediencia a lo mejor en alguna área de tu vida. Nosotros tenemos que ir creciendo en obediencia. Me voy a saltar ciertos puntos. En el padecimiento hay un proceso de obediencia. Cuando nosotros vamos obedeciendo a Dios y vamos padeciendo por Dios, vamos creciendo en obediencia. Porque nos cuesta obedecer cuando hay problema o no. Dime que usted que es fácil obedecer a Dios cuando está en un problema. Es difícil, ¿cierto? Pero si usted se somete a obedecer a Dios, su obediencia va creciendo. Se va desarrollando, se va perfeccionando. Por eso es lo que dice en Hebreos 5:8, busque lo que dice Hebreos 5:8, veamos cómo Jesús tuvo que aprender a obedecer. Él empezó a obedecer desde temprano. ¿Se acuerda cuando Jesús se desapareció de la vista de sus padres y después 3 días lo encontraron? ¿Dónde? En el templo. Y dice que se volvió a ellos y les tuvo sujeto. Jesús se sujetó a los papás terrenales, aprendió lo que es obediencia. Y dice en el 5:18, ¿encontraron, no? O 5:8, perdón. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, que cuando yo voy padeciendo, cuando yo voy muriendo a mi yo, a mis deseos, y voy creciendo en obediencia, a eso Dios le agrada.
¿Me entiende? Pero cuando yo no quiero morir a mi yo, cuando no quiero que nadie me diga las cosas, cuando quiero ser una persona que no tratada por Dios, obviamente no voy a ser obediente. Voy a desobedecer. Dice acá en Santiago 4, busque Santiago. Santiago 4, perdón, es Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. La Biblia es un libro donde se refleja la voluntad de Dios, ¿cierto? Y la Biblia es autoridad. En sí mismo la palabra es autoridad. Este libro tiene autoridad, hermano, sobre tu vida. Si tú no andas de acuerdo a esta palabra, es que estás en pecado. Acá lo dice, 1 Pedro 4:1. Puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también, hermanos, con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Padecer significa que yo me niego a un deseo de venganza, a un deseo de rencor, a hablar mal del hermano, desearle el mal. Cuando algo me hace, cuando sufro una injusticia y yo en vez de desquitarme o replicar, lo perdono y sufro la justicia, la injusticia, y eso a Dios le agrada. Pero a nosotros no nos gusta que nos hagan injusticia, ¿cierto? A nosotros no nos gusta. Yo le pongo el testimonio cuando estamos en la casa del lado, el vecino traspasó 2 murallas, le hizo pebre, pasó una broca así, y él siguió taladrando. ¿Te cree que me molesté? Sí, me molesté. Porque él siguió haciendo sus cosas y conversamos con él, tuve que perdonarlo acá, y se demoró un largo tiempo después en poner un estuco, yeso, lo que sea. Si yo hubiese sido de acuerdo a mi justicia, a lo mejor lo hice demandar, a lo mejor lo hice agresivo, o quizás qué cosa, ¿me entiende? Pero tuve que aguantar y perdonarlo. Mire lo que dice acá en Pedro. Pedro, se va a buscar acá de la justicia. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo ¿cómo? ¿Cómo? Injustamente. Pero hermanos, cuando viene la injusticia, inmediatamente una de las cosas que reaccionamos es el enojo, la ira y el deseo de vengarnos. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo, no resistas al malo. Al contrario, si Él te pide que te lleve una milla, llévale 2. ¿Me entiende? O sea, cuando nosotros entendemos que yo tengo que padecer para obedecer, mi obediencia a Dios, y sigamos lo que sigue leyendo allá, padeciendo injustamente, porque ¿qué mérito es? Es si por pecar soy abofeteado, lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pero delante de los hombres pareció un tonto, ¿cierto? Ah, te dejé pisotear, soy aquello, soy allá. Pero delante de Dios dice que somos aprobados. Verso 21. Porque para esto fue llamado usted, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué fue llamado? Para padecer injustamente. ¿Le gusta el evangelio? No, ¿cierto? Pero cuando yo entiendo, hermano, que si Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿cómo harán con las manos, con las ramas secas? ¿Me entiende? Nosotros, hermano, tenemos que aprender a padecer. Tenemos que aprender que cuando hablen mal de nosotros, yo no me justifique. Que cuando la gente habla mal de mí, yo no replique, yo me quede callado como Cristo lo hizo. Y eso es meritorio, porque acá dice
¿Qué mérito es si usted pecando soy ofender y lo soportáis? No tiene ningún mérito. Pero cuando tu esposo o tu esposa te agrede y tú te mantienes en silencio, eso es aprobado delante de Dios. ¿Se da cuenta que la sabiduría de Dios es totalmente opuesta a la sabiduría humana? Si nosotros entendemos el principio de obediencia, entonces vamos a poder padecer y aprender a obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos solamente en lo que agrada, no somos completamente íntegros. Por eso que muchos cristianos empiezan bien, pero en el trayecto, cuando viene la persecución, cuando viene la difamación, vienen los problemas, retroceden, no siguen, no avanzan, se estancan, se amargan y se van de la iglesia. Porque no sé si le enseñaron o no estuvieron dispuestos a padecer. Nosotros como cristianos estamos llamados a padecer por la causa de Cristo, no por nuestra causa. Si usted se portó mal, asuma las consecuencias nomás. Pero si usted por la causa de Cristo padece, como dice, esto es aprobado delante de Dios. Y hay gente que padece y nunca obedece. Le va mal, más mal y recontra mal y no hacen caso. ¿Cuál sería la solución? Obediencia. Ya, Señor, yo sé que no tengo que hacer esto más, me arrepiento, perdóname. Y eso dice, aprendiste a obedecer, ya, vamos, al otro escalón. Porque Dios nos va poniendo cada vez, nos va pasando de, no digo niveles, pero sí vamos progresando en la vida espiritual. Para usted crecer en la vida espiritual, ¿qué tiene que hacer? Menguar. ¿Usted quiere ser un hombre espiritual o mujer espiritual? ¿Qué va a tener que hacer? Menguar. Para poder subir hay que bajar primero. Entonces nosotros no podemos buscar puestos, posiciones, si primero no he entendido que tengo que humillarme, que tengo que ser moldeado por Dios para que Dios en mí haga un fruto o una perla preciosa. Usted sabe que los mayores tesoros no están a flor de la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el minero? Sondear para recién encontrar la veta. Los grandes tesoros son los mismos. Entonces nosotros como cristianos debemos aprender a padecer. Eso es un principio, hermano. Si yo aprendo a padecer y obedezco a Dios, Dios me aprueba. Dios me da un galardón. Dios se agrada de mí. Pero ¿cuántos cristianos no están dispuestos a padecer? Inmediatamente buscan la justicia propia, quieren defenderse, quieren poner sus posiciones. Tenemos que, hermanos, cuando la gente nos trate mal o nos hable mal, inmediatamente perdonarlos y tratar en lo posible no defendernos. ¿Cuesta o no? Pero por el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Porque Él está dentro de nosotros y Él nos da la capacidad de vencer toda herida, todo rechazo. Eso es un principio. En el padecimiento hay un proceso de obediencia que es gradual, va creciendo. A medida que más padezco por la causa de Cristo, voy siendo más Cristo. Dios va formando en mi corazón, me va a dar un corazón más de carne, más tierno, con más paciencia, con más misericordia. Y puedo entender al que necesita. Por eso uno de los pecados más terribles es la soberbia. Porque un soberbio no entiende al necesitado, al caído, lo juzga, lo critica. ¿Me entiende? Generalmente una persona soberbia no escucha el consejo de nadie. El pecado de soberbia es un pecado que lleva a la muerte. Yo tengo un estudio del pecado de soberbia, es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Dios aborrece al soberbio, lo aborrece, no lo soporta. Pero en cambio el humilde le da gracias. Y el humilde no es que ande usted con chala, con un pantalón viejo, no. La humildad es del corazón. Hay gente que tiene bastante plata y humilde, hay gente que tiene poca plata y es soberbia. No le gusta que le digan las cosas, son altaneros. No tienen nada que ver lo externo, es lo interno. Otro principio.
La obra de Dios se coordina bajo la autoridad delegada de Dios. Esto pongan atención los líderes. La obra de Dios se coordina bajo la autoridad delegada de Dios. Usted tiene que trabajar en acuerdo conmigo, no arrancarse con los tarros. Vamos a ver el caso de Aarón y de sus dos hijos, Nadab y Abiú. Levítico capítulo 8. Busque, Levítico capítulo 8. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. ¿Quién eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Ellos también habían sido investidos de sacerdote. Levítico 8, 2 dice, y tomó Aarón y con él a sus hijos. Se da un orden. ¿A quién nombró primero la palabra? A Aarón y con él a sus hijos. O sea, sus hijos también tenían que servir. Verso 6, entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos también, ¿se da cuenta? Aarón y sus hijos. Verso 13, tras esto Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón. Primero el verso 12 dice, luego derramó por parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Primero, ¿a quién ungió? Al padre, a la cabeza. Y dice, tras esto, Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón. Ahí vemos que Dios unge la cabeza y pone gente a su alrededor para el ministerio. Lo encontró, ¿no? Levítico 8:12. Ahí vemos que Dios estableció el ministerio sacerdotal en Aarón y también en sus hijos. ¿Quién era la cabeza ahí del ministerio? Aarón. Él tenía que coordinar lo que tenían que hacer sus hijos en todas las cosas. Todo tenía que comenzar con Aarón, no en sus hijos. Aarón el que daba la orden, los hijos tenían que obedecer. Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, así que lo ofrecieron sin que Aarón les ordenara. Busque lo que dice acá Levítico capítulo 10, para que usted me pueda entender. Levítico 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego, echaron incienso sobre él y ofrecieron en presencia de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Que dice que él nunca le mandó. O sea, ellos mismos hicieron, vamos, que lo hagamos de mi manera, no pongámosle aquí total. Ya Dios, ya no ungieron, ellos ya estaban ungidos. En el capítulo 28 ya habían sido revestidos de sacerdotes. Ya tenían el ministerio, pero estaban haciendo de acuerdo a lo que ellos pensaban, no de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Porque si usted lee completamente el capítulo 28, dice que Aarón y sus hijos le ayudaban, eran su ayudante del sacerdote. Entonces, verso 2, y de la presencia de Jehová salió un fuego, ¿y qué pasó? Y los consumió y murieron en presencia de Jehová. Solamente por ofrecer fuego extraño. Entonces, ¿qué les pasó a los hijos? Ellos no consultaron a su padre, ellos se fueron por sus propias cuentas. Total, somos hijos de Aarón, total, ya nos revistieron, ya nos ungieron, así que vamos nomás, nada, listo. Y ofrecieron fuego extraño. Y Dios aborrece el fuego extraño, no lo acepta. Entonces ofrecieron fuego extraño, significa servir sin haber recibido órdenes. Porque Dios no le ordenó hacer eso. De la autoridad delegada de Dios. Imagínense, les costó la muerte por no sujetarse a su padre. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño parece ser muy semejante en sí. Sin embargo, no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Parece lo mismo, pero no hay relación.
El verdadero servicio es iniciado por Dios cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo. El fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios, ni obedece a su autoridad delegada. El hecho es hecho enteramente por el celo del hombre y termina en la muerte. Por eso que cuando nosotros ofrecemos algo que a Dios no me autorizó, a Dios no le agrada cuando tú andas en desobediencia. Dios no va a bendecir al rebelde. Al rebelde le va a ir mal y mal y mal. Y no va a ser culpa de nadie, sino de mi falta de obediencia. Nosotros, hermanos, somos llamados a obedecer a Dios incondicionalmente. ¿Escuchó? Incondicionalmente. Yo no le puedo poner condiciones a Dios. Este es el Evangelio. Dura es tu palabra. ¿O no? Sí, es dura. Porque Dios demanda todo, hermano. Dios no quiere que tú le des parte de tu tiempo, parte de tus cosas. Él quiere todo. ¿Qué es lo que desea? Todo, hermano. Y si yo no le entrego todo a Dios, yo estoy haciendo un cristiano término medio. Y entonces va a venir la crisis, la circunstancia, y como no he entregado mi corazón se va a amargar. Y voy a tener problemas, y me voy a apartar por Dios, y me voy a echar la culpa a Dios, cuando en el fondo es porque yo he sido desobediente a lo que Dios puso en su palabra, a lo establecido por Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener conciencia que no podemos hacer las cosas cuando se me antoja. ¿Me entiende? No podemos. O sea, una iglesia que vive al antojo de cada uno. Imagínese esto como hacer. No, pastor, yo creo que usted tiene que, uno que canta, otro que, no, pastor, hay que saltar. No, pastor, imagínese cómo sería, como un cumpleaños de mono. Cada uno dando opinión acá, y no es así. Acá hay una cabeza. Hay una dirección. Usted tiene que sujetarse a la cabeza. Porque si usted no aprende a sujetarse a la cabeza, hermano, usted va a vivir en pecado de rebelión. Y el rebelde nunca le va bien, nunca, jamás le va a ir bien un rebelde. Le va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y tarde que temprano vienen las consecuencias después también, como voy a ver el versículo acá, busque en Segunda de Tesalonicenses. El Evangelio es obediencia, hermano. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Obediencia, hermano. Métase eso en la cabeza. Obediencia, obediencia, obediencia. Porque si no voy a ofrecer fuego extraño. ¿Y cuál fuego extraño? Es dar el servicio a Dios cuando a mí yo quiero, como quiero y a mi manera. Y Dios las cosas no las recibe si yo lo hago a mi manera, sino la manera de Él. ¿Cuál dije? Según Tesalonicenses, ¿no? Estoy perdido. Es Segunda Tesalonicenses, sí. Verso capítulo 1, versículo 8. Segunda Tesalonicenses 1, 8. ¿Lo encontraron? Dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocen a Dios, ni qué cosa, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesús. ¿Quiere ser usted desobediente o obediente? Obediente, hermano. Sea obediente. Si a usted lo citan a cierta hora, obedezca. Si a usted lo delegan para hacer cualquier cosa, obedezca. Empiece a obedecer, hermano. Porque su actitud la ve Dios. Y aunque usted crea que aquí no se le va a corregir cosas, Dios ve eso. Dios a nosotros nos ve. Él ve tu motivación. Él sabe cuando vienes y cómo entras en esa puerta. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué ofrenda le vas a dar? ¿Vienes con crítica? ¿Vienes con amargura? ¿Con qué sentido viene a dar a Dios? ¿Vienes con temores? ¿Vienes con incredulidad? Él conoce.
y en base a eso Dios nos recompensa. No es que la iglesia esté mal, no es que el pastor, es que la condición siempre es nuestra. Yo tengo que examinarme cómo vengo y qué lo doy a Dios, cómo se lo doy. Dios en el Antiguo Testamento demandaba sacrificio. Demandaba sacrificio. Y si usted no traía sacrificio, Dios no le agradaba. Dice, nadie vendrá con las manos vacías, decía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la mayor ofrenda que usted tiene que traer acá? Su corazón. La mayor ofrenda que Dios quiere, hermano, no es tanto dinero, es su vida. Su vida Él demanda. Su vida Él la quiere para como un sacrificio vivo y santo. Él quiere que tú mueras a tus deseos y vivas para Él. En los 4 evangelios, Dios, cuando la gente lo seguía, Él dijo, si alguno viene a mí y no niega padre, madre, hijo, ni su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que quiera ganar la vida en este mundo la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. O sea, el evangelio es una total renuncia a mis deseos, a mis caprichos, a mis deseos de que las cosas se hagan a mi manera. Dios no le gusta eso. Él quiere que las cosas se hagan como Él las quiere. Por eso muchas veces nosotros ofrecemos fuego extraño sin darnos cuenta. Ah, total. Nadie me ve, me pongo atrás, mejor mastico chicle, no estoy con los ojos cerrados, ahí dándome vueltas, no estoy orando, nada. Hermano, equivocado estás. Dios te observa. Dios te observa. Y Dios recompensa en base a lo que está dentro de ti. Por eso es que la obediencia, hermano, es algo absoluto. Nosotros cuando empezamos a caminar en el Evangelio nos cuesta entender, ¿sabe por qué? Porque venimos de un mundo donde todo lo hacíamos en base a nuestros criterios. Todo era, mis decisiones eran en base a mi filosofía, mi pensamiento, mi papá me enseñó, me dijeron esto. Pero cuando yo vengo realmente al Evangelio, yo tengo que renunciar a ese pensamiento de autodependencia y depender de Dios en todas las áreas, para descubrir que en todas las áreas Dios es Shaddai, Dios todo suficiente. ¿Me entiende? No debo aferrarme a personas ni a cosas, porque no sabemos saliendo de acá qué nos puede pasar. Expresaba el otro día con mi hijo, no me acuerdo, conocí un matrimonio cuando vino el fuego de Valparaíso, un matrimonio joven, gastaron 22 millones en refaccionar su casa. Todo era nuevo. Vino el incendio, se quedaron con las puras manillas de bronce de la casa. En un abrir y cerrar de ojos se le fueron los 21 millones. Hace poco un joven, jugando cerca de la Plaza del Meja, se cayó donde estaba el básquetbol, no sé, en la cesta se le cayó encima y murió un joven de 15, 16 años. ¿Quién iba a pensar que ese día ese joven iba a morir? ¿Me entiende? Nosotros no somos propios, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces yo no puedo vivir una vida apegada a las cosas, con temores, con miedo. Yo debo vivir en la fe. La fe trae paz. La confianza trae paz. Cuando yo he perdido la fe es porque he perdido la confianza en Dios. No le creo a Dios que me pueda proteger. No creo que Dios me pueda proteger o me pueda bendecir. No creo. Por lo tanto uso los recursos humanos. Conocer a Dios es fiarse de Dios. La palabra verdadera de la fe es emuná, significa depositar la confianza en otro. No es solamente creer, es estar seguro que Dios tiene pleno control de esa circunstancia. Ayer el otro día hablaba con Huguito y le daba a entender que cuando Dios me llamó de Iquique a Antofagasta, mi familia estaba pasando una crisis económica. Le habían embargado la casa a mi papá. Nos dieron una casa progresiva. Era un solo ambiente, baño y comedor y cocina y nada más. Y dormíamos todos en una misma pieza. En esas condiciones Dios me dice, vente para Antofagasta.
¿Usted cree que me gustó lo que me dijo Dios? Por supuestamente que no. ¿Cómo voy a dejar a mi papá en las condiciones? Yo aportaba la mitad de mi sueldo en ese tiempo. Y, Señor, pero ¿cómo me pide esto? Estuve 3 meses en una lucha. Hasta que yo dije, ya Señor, me voy, pero con un dolor de corazón. Y mi padre hasta la fecha sigue vivo. Eso fue el año 90. Mi papá tiene 90 años. Todavía anda caminando con mi mamá. Eso es confiar en Dios. Cuando tú crees a pesar de que te cuesta obedecer. Y no, pastor, es que a mí me cuesta. Tiene que costarte. Tiene que costarte el caminar para saber tomar el peso de ser hijo de Dios. Si no, esto sería un camino de rosa, sería fácil venir y cantar y saltar y todo nos va bien. No es así. No es así. Hay momentos que vas a querer retroceder, hay momentos que no vas a querer avanzar, hay momentos que te vas a sentir tan agobiado que no vas a querer hacer nada. Es en ese momento donde tienes que empezar a brotar la verdadera fe y creer que Dios tiene el control aún de esa situación tan adversa. Aún cuando tus hijos no estén bien, tu esposo no esté bien, la economía esté bien, tienes que seguir confiando en Dios. Eso es emuná, creer aunque las cosas no se vean bien. Dios quiere gente madura. Y la madurez se alcanza en la medida que yo obedezco cuando estoy padeciendo, porque eso me hace ser más estable en las cosas de Dios. Ya casi nada me mueve. Pero si estoy acostumbrado a que todo me vaya bien, y cuando me empiece a ir mal, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Dios, a los hombres o al diablo? Mire, ¿sabe por qué el diablo actúa en nosotros? Porque nosotros le damos cabida, nada más que eso. Si el diablo no es todopoderoso. No es todopoderoso el diablo. Nosotros le damos cabida al enemigo. Como hablábamos en el discipulado. Si yo me doy cuenta que hay áreas en mi vida donde tengo ataduras, que me cuesta dejar cosas y no busco mi liberación, pues vas a vivir atado hasta que te mueras. Porque uno de los propósitos de Dios para nosotros es vivir en libertad completa, absoluta. Porque cuando vivimos en libertad, hermanos, vivimos en el propósito de Dios. Dios se dejó morir para que tú y yo seamos libres. Pagó el precio más alto para que tú y yo veamos libertad. Pero no entendemos y seguimos viviendo atados. Es absurdo. Dios se pegaría en la cabeza. Gálatas, busque Gálatas, para que no me mire con esos ojos, diciendo, ¿será verdad? Yo me doy cuenta que el enemigo siempre ha querido amargarnos, nosotros, herirnos, dañarnos. Y le hacemos más caso al diablo que a Dios. Gálatas 5, 1. ¿Qué dice Gálatas 5.1? Grábeselo, memorice ese versículo por lo menos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A libertad fue llamado. ¿A qué fue usted? A ser libre. ¿Libre de qué? De todo. ¿Usted cree que Dios en la cruz pagó algo de su libertad? Él pagó toda su redención, toda la libertad, toda la sanidad, completamente. Él pagó todo lo que nosotros había en contra de nosotros. Estad pues firmes en la libertad y no estéis bajo el yugo de la esclavitud. Miren lo que dice el otro día, yo me asombraba, ese día cuando yo leí la Biblia, me maravillaba de la palabra. Busque Colosenses. Colosenses 2, 14 y 15. Este es un versículo tremendo para usted y para mí. Dice, anulando el acta. ¿Qué es un acta? ¿Qué es lo que es un acta? Es un decreto. Había un acta
en contra tuya y en contra mía. Había un acta. Pastor Vladimir, Talán hizo esto. Y siguió. Era el acta. ¿Y qué pasó en ese momento? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, había un decreto, no merece vivir Vladimir Bazán, no merece vivir, ese era el decreto. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea que todo decreto de enfermedad, todo decreto de muerte, todo decreto de pobreza, todo decreto de juicio, Dios lo puso en la cruz y lo clavó y lo quitó para siempre. Y en el verso 15, maravilloso lo que dice esta versión. ¿Cómo dice la versión 1960? Léalo fuerte, hermano, tenga temor. Despojando los principados de las potestades, los extendió públicamente, triunfando sobre ellos. Y despojando, pero mire cómo dice esta versión, y habiendo en ella desarmado completamente. El diablo está desarmado, no tiene ningún arma contra ti ni contra mí. Totalmente desarmado. Cristo desarmó al diablo en la cruz, lo despojó totalmente de sus armas. Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo atados? ¿Cómo podemos seguir viviendo con temores? Si Cristo deshizo toda obra en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades. No te está hablando de un demonio de lujuria, un demonio de robo, está hablando de principados, de demonios de tercera, cuarta categoría. A eso Dios los despojó completamente. O sea que el diablo ya no tiene ningún derecho de atormentarte. ¿Y por qué le sigue haciendo caso eso? ¿Por qué te sigue amargando? Si Cristo sacó el acta y la borró, la aniquiló y eso ya no existe. Él tuvo que morir y pagar el precio de tu salvación. ¿Por qué vives quejándote? ¿Por qué vives triste? ¿Por qué las circunstancias te gobiernan y no te gobiernan lo que Jesús hizo en la cruz? Porque no le creemos a la palabra. Porque queremos ver las cosas, pero no creemos lo que está escrito. La fe verdadera, la fe madura, es aquella que cree en lo que está escrito y no necesita ninguna evidencia. Ninguna. Pero nosotros buscamos la evidencia. Ay, Señor, dame una señal, que un día el sol se cierra, que mi suegra no venga a comer un día. Dame una señal, Señor. Esa señal yo la recibo. Estamos como el Antiguo Testamento. Pero si mi hermano, yo estuve media hora en este versículo. Media hora. Y yo oraba y cantaba y saltaba y empecé a decretar y decir, diablo, ya no tenéis derecho sobre mí, suelta a mi hijo, suelta a mi esposa, suelta al hermano, y empecé a darle. Y me puse de acuerdo a la palabra. Y me puse a decretar de acuerdo a la palabra, porque nosotros podemos decretar de acuerdo a la palabra, porque ya está escrito. Este es un decreto de Dios de vida para ti. Es un decreto de vida. Entonces, cuando venga el problema, decreta vida sobre ti. No muerte. Ay, me va a ir mal. No sé. ¿Qué será de mí? Dios tiene promesa de salvación para vida eterna. Tenemos un Dios grande, hermano. Pero nosotros lo hacemos pequeñito. ¿Por qué? Porque no entendemos o no nos damos el tiempo de meditar en su palabra. Y sabe que este versículo fue uno de los primeros versículos que yo me memoricé cuando me salí del catolicismo romano. Ya han pasado tanto tiempo y Dios me los vuelve a traer, pero con más revelación. Entonces, la palabra tiene que ser masticada, tiene que ser digerida para que en ti provoque la fe genuina. No la fe, no la presunción, sino lo genuino, la fe genuina. ¿Usted quiere tener lo falso o lo verdadero?
Entonces, ¿sabes que lo verdadero te lo da Dios cuando tú se lo pides? Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿por qué cuando yo pido algo inmediatamente se despierta la duda en mí? Señor, estoy orando por mis hijos, ¿me salvarán mis hijos? ¿Por qué si yo estoy orando en algo empiezo a dudar? Si la palabra me da el soporte que Dios dice que todo lo que yo pida en oración, si lo creo de corazón, va a venir. Va a venir. No que tal vez, va a venir. Eso es fe. Todavía no lo veo, pero sé que viene. Sé que viene la bendición, sé que viene la sanidad, sé que viene ese trabajo, sé que viene esa bendición, lo sé porque creo. Y las circunstancias no me van a mover. Lo que diga la gente no me va a mover, porque yo estoy convencido y sé en qué he puesto mi confianza. Esa es la fe que agrada a Dios, hermano. ¿Quiero tener esa fe? Bueno, entonces empieza a leer la palabra. No hay otra manera. Yo no puedo, por mucho que llore por el Nacho, el Señor dale fe, voy a unos 40 días para que dé fe. No te di fe. La fe es un don, primero que nada, que Dios nos da para creer en Él, pero tú tienes que desarrollarla. ¿Me entiendes? No es que usted pase acá adelante y el pastor, el hermano ore y wow, sí, Dios nos va a usar porque somos vasos de bendición. Pero la fe que tú necesitas diario, ¿está dónde? En este libro. Por eso, hermano, cuando nosotros descuidamos la Biblia, inmediatamente, hermano, empezamos a dudar. Inmediatamente empezamos a cuestionar. Inmediatamente empezamos a retroceder. Porque hemos dejado la fuente de vida, que es la palabra. La palabra de Dios es algo vivo, que transmite vida increada, vida espiritual, vida que transforma, vida que nos da poder y autoridad. No es cualquier libro. Usted tiene que dedicar tiempo a la palabra. Lo que más usted tiene que hacer en la vida, hermano, es leer, memorizar, meditar, creer y confesar. ¿Escuchó? Leer, memorizar, meditar, creer y confesar lo que está en su corazón. ¿Cómo usted le vino a salvación? Cuando creyó y confesó. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Cuando usted tiene fe, mire el milagro que está centrado al lado del hermano Ricardo. Mírelo. Felipe en la UCI, a punto de morir, hermano, en la UCI, en coma, con un montón de tubos. Y una palabra Dios me dio, me dijo, anda y dile y habla al cuerpo, recibe vida, neuronas reciban vida. Y yo empecé a decir, me puse así, no empecé a decir, tampoco porque obviamente hay que ubicarse. Si no, así este loco que a qué vino. Y cuando termino de decir lo que Dios puso dentro de mí, él se empezó a mover estando en coma. Y en una semana salió caminando. Eso es la palabra que usted tiene cuando usted le cree a Dios. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, hermano. Háblele a la circunstancia. Jesús dijo, si tuvieras fe, diréis a este monte, quítate y échate en el mar. Y si lo dice con fe, será hecho. Habla la circunstancia en base a la palabra. Porque yo cuando fui a orar por Felipe, Dios me dijo, me trajo a la mente los huesos secos de Ezequiel. ¿Se imagina usted hablando de un hueso? ¡Hueso! ¡Júntate! Y el hueso se empezó a juntar. Y después me trajo a la mente cuando Cristo le habló a la higuera. ¿Imagina hablarle a un árbol? ¿Y sabe usted que la creación escucha la voz de Dios?
se somete a Dios, ¿qué somos nosotros? No, somos hijos. Antes éramos creación, pero somos hijos. Tenemos la autoridad del Rey de Reyes para hacer cosas grandes por la boca. Usted tiene que decretar vida. Si sus hijos están mal, empieza a decretar bendición. Busque versículos bíblicos donde hablan de bendición sobre tus hijos. Búsquelo y empieza a decirlo. Mis hijos van a ser acá, mis hijos van a alcanzar los mejores puestos, mis hijos te van a servir, mi hijo Dios lo va a usar, y empieza a decirlo, a decirlo, a decirlo y a creerlo, y tarde que temprano esa palabra, que ese espíritu va a entrar y va a romper ese yugo que ha tenido atado a tu hijo o a tu esposa o lo que sea. ¿Me entiende? En la boca usted tiene autoridad cuando usted cree. Por eso es que muchas veces el diablo a usted le cierra la boca. ¿Cómo está? Mal. ¿Por qué? No sé. Y el diablo está ganando ahí. Mire, la Biblia dice, diga el débil. El Señor me autoriza a decir, si yo lo miro del parte humano, a decir, oh, soy mentiroso, soy flaco, débil. Pero la Biblia me autoriza. Diga el débil, fuerte soy, porque cuando yo empiezo a creer lo que Dios decreta de mí, se hace. Por eso es importante, hermano, pero para eso obviamente yo tengo que estar en obediencia. Miren, me fue del tema. Es importante, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que nunca te va a dejar solo. Nunca. Podrán fallarte todo, hermano. Y a veces es necesario que te falle todo. Abuelos, tíos, matrimonio, pastor, iglesia. A veces es necesario que pases por las decepciones más grandes que voy a pasar. ¿Sabes para qué? Para que solamente creas en Dios. Y Él sea tu sustento, no los hombres. Porque el hombre es igual que tú. Falla igual que tú. Peca igual que tú. Y cuando usted pone confianza en un hombre, usted está poniendo confianza en la misma condición tuya. Es como que yo quisiera confiar en mí mismo. Oye, yo no llego al quinto bote. Pero cuando yo pongo mi confianza en Dios, yo pongo mi confianza en algo inmutable, que no cambia. Hebreos 3:8. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no varía. Su poder sigue siendo el mismo. Su autoridad sigue siendo la misma. Somos nosotros, hermanos, que no creemos. Somos nosotros los que fallamos a Dios. Los que cometemos errores somos nosotros, hermanos. Dejemos de echar la culpa a las demás personas. Busque usted que usted ha fallado en varias cosas a Dios. ¿Me entiende? Pero si usted se vuelve a Dios, hermano, Dios puede borrar cualquier cosa. Hermano, yo he visto cosas maravillosas de Dios, cómo Dios restaura matrimonio. Matrimonios que han habido infidelidad. El esposo perdonó a su esposa y se restauraron y ahora están felices viviendo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él está vivo, Él es real. Él puede cambiar tu vida, puede cambiar tus circunstancias. Él lo puede hacer. Él se levantó de entre los muertos. Él está gobernando, no el diablo, hermano. Dejemos de buscar demonios por todos lados, hermano. Y empecemos a buscar el reino de Dios, que dice la Biblia que tiene que buscar la cuarta revelación del demonio que anda. ¿Qué Dios nos enseña? Busca el reino. Pero andamos buscando demonios en todos lados. No, que tengo un demonio de guata, un demonio de aquí, que la potestad, que el aire, que el demonio, que hermano. Y poco no conocemos del reino. Si usted conoce la luz, usted va a saber conocer las tinieblas. ¿O no? Si usted conoce la luz, va a conocer la tiniebla inmediatamente, a decir, esto es demonio. Y no va a tener necesidad de hacer un estudio escatológico o de demonología, no. Porque como usted está lleno de luz, inmediatamente usted va a discernir que hay algo de tiniebla en esa persona. Busquemos el reino, hermano. Y dejemos de jugar. Pongámoslo serio para con Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en esta iglesia.
Pero usted tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que vivir para Él. Vivir para Él significa todos los días considerar a Dios en mis decisiones. Y aunque me falle todo, seguir confiando en Dios. Aunque tenga deuda, seguir confiando en Dios. Aunque me falle mi esposa, seguir confiando en Dios. ¿Me entendió? Pongamos de pie, vamos a orar porque...